Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas, vamos a continuar con el tema que iniciamos en el vídeo anterior de esta sección, en el que empezamos a hacer un análisis de la existencia de Dios. En este vídeo vamos a tocar el tema del Dios de los huecos, vamos a analizar en qué consiste este concepto y lo vamos a enfocar desde una visión espírita, porque creo que es importante entender cuál es la posición espírita delante de este argumento que se usa a veces para justificar la existencia de Dios. Para ello es necesario seguir con lo que dejamos en el vídeo anterior al final y matizar lo importante que es considerar un Dios que no actúa por intermedio de milagros, un Dios que no actúa por intermedio de fenómenos sobrenaturales, sino que actúa por intermedio de leyes naturales. Para el espiritismo esto es evidente, y si nosotros leemos con atención la tercera parte del libro de los espíritus, donde se habla de las leyes morales, vamos a ver cómo en el primer capítulo se hace un análisis de lo que entendemos por ley divina o natural. Y en este análisis, esta ley divina o natural, que es la ley de Dios, puede dividirse o puede entenderse desde dos aspectos. Por un lado, leyes materiales, que son las que estarían encargadas de gobernar todo el universo material, el universo que es observable por los seres humanos y que la ciencia está encargada de descubrir, y también las leyes espirituales o las leyes morales, que son las que gobiernan a los seres espirituales, a los espíritus, en definitiva, a todos nosotros. Y ambas, leyes materiales y leyes espirituales, deben contemplarse dentro de la ley de Dios y dentro de la ley natural. Por lo tanto, tanto las leyes del mundo material como las leyes del mundo espiritual, para nosotros los espiritistas, son leyes naturales. Y esto es muy importante que se comprenda así para poder entender cuál es la visión que se tiene en el espiritismo al respecto de Dios y cómo desde esa visión se puede entender su existencia. El concepto del Dios de los huecos es un concepto que está presente, repito, en muchas personas que afirman la existencia de Dios, y para explicarlo les voy a contar que hace unos años vi por televisión una entrevista de un científico de aquí de España, y en determinado momento de la entrevista la presentadora le preguntó si él creía en Dios, y él contestó que sí, que él creía en Dios, y además matizó que creía en Dios profundamente. Ante esta respuesta, obviamente la presentadora se quedó un poco sorprendida y le preguntó que cómo era posible que él, como científico, como persona positivista, como persona culta, pudiera afirmar que creía en Dios, y además una afirmación bastante pronunciada. Y él dijo que él creía en Dios porque como científico sabía que el ser humano no iba a conocer nunca todos los misterios que envuelven el universo, y que obviamente para todo aquello que no se conoce estaría la presencia de Dios. Este es el concepto del Dios de los huecos, un concepto que afirma que el ser humano nunca conocerá todo, estoy repitiendo, y por lo tanto siempre tendrá necesidad de Dios para explicar aquello que no conoce. Cuando oí esta respuesta me quedé bastante sorprendido y empecé a reflexionar sobre la viabilidad de esta respuesta, porque en definitiva esta respuesta lo que está diciendo es que Dios es la excusa para rellenar los huecos de nuestra ignorancia. Es obvio que la existencia de Dios no puede basarse en nuestro desconocimiento del universo y en nuestro desconocimiento de las cosas.
sino que tiene que fundamentarse en el conocimiento que tenemos del universo y que tenemos de las cosas. Ya algunas personalidades se han hecho eco de esta idea. Él es Neil deGrasse Tyson, es muy conocido porque hace documentales de astrofísica, documentales del universo, y él, haciendo referencia al concepto del Dios de los huecos, dice algo que me parece totalmente lógico y evidente. Si dices que algún fenómeno es gracias a Dios simplemente por no conocer de dónde proviene, esto quiere decir que Dios es solo resultado de nuestra ignorancia y que va haciéndose cada vez más pequeño a medida que la ciencia y el conocimiento progresan. Esto es evidente. Si nosotros argumentamos que Dios es necesario para explicar lo que no conocemos, este Dios se va a ir haciendo más pequeño cada vez que vayamos conociendo más cosas, y por lo tanto no puede ser la idea de Dios que los espiritistas tenemos. Por lo tanto, surge aquí una pregunta que es fundamental. ¿Se puede deducir racionalmente la existencia de Dios o debe ser algo exclusivo de la fe? Porque esa respuesta que hemos visto anteriormente es un concepto de Dios fundamentado en la fe, simplemente en la fe. Otra pregunta sería, ¿se puede aceptar la existencia de Dios a pesar de la ciencia? ¿O se puede aceptar la existencia de Dios gracias a la ciencia? Este último concepto es el que defiende John Carson Lennox. Él es doctor en matemáticas, ha publicado diferentes trabajos en matemáticas puras y él afirma que él cree en Dios no a pesar de la ciencia, sino que cree en Dios gracias a su formación como científico. Pero para ello, tenemos que tener un modelo de concepción de Dios distinto al modelo del Dios de los huecos. Por lo tanto, él afirma que acepta la existencia de Dios no para rellenar los huecos de nuestra ignorancia, sino para explicar o dar una causa primera a aquello que nuestro conocimiento va descubriendo. Y él dice que los descubrimientos de la ciencia de ninguna forma menoscaban la existencia de Dios, puesto que los descubrimientos de la ciencia nos ayudan a entender el proceso, nos ayudan a entender las leyes que gobiernan el universo, pero nada dice que esas leyes no tengan una causa inteligente. Y pone en un libro que es un libro muy interesante que me gustaría recomendarles a todos ustedes, porque hace una serie de reflexiones que son valiosas y son muy interesantes para analizar desde un punto de vista racionalista la existencia de Dios. El libro es ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Y en la página 31 dice algo muy interesante. Voy a leerlo. Supongamos un automóvil Ford. Cabe imaginar que alguien de una parte remota del mundo que lo viera por primera vez y que no tuviera idea de mecánica moderna pensara que dentro del motor hay un Dios, el señor Ford, que hace que el coche ande. Podría incluso intuir que, si el motor funciona suavemente, es porque el señor Ford está de buenas, y si no funciona, es porque el señor Ford tiene mal día. Por supuesto, si esa persona aprendiera mecánica y desmontara el motor a piezas, descubriría que dentro no hay ningún señor Ford y que no es preciso implicar al señor Ford en el funcionamiento del coche. Para explicar cómo funciona el motor, basta una cierta comprensión de los principios impersonales de la combustión interna. Hasta aquí, ningún problema. Ahora bien, si decidiera que la comprensión de los principios del funcionamiento del motor le impide creer que existió un tal señor Ford que inventó el motor en un principio, nuestro personaje estaría equivocándose. Sin un señor Ford que hubiera diseñado el mecanismo, no habría nada que comprender. Es muy interesante esta reflexión. Pero para argumentar coherentemente esta reflexión, tenemos que recurrir
a el modelo de Dios que explicamos al inicio del vídeo, es decir, un Dios que no actúa por intermedio del milagro, que no actúa por intermedio de lo sobrenatural, sino que actúa por intermedio de leyes naturales. El ser humano, cuando analiza el universo, va a descubrir esas leyes y esas leyes pueden ayudarnos a comprender y a descubrir la existencia de Dios. Esta va a ser la base argumentativa que vamos a tener a lo largo de esta serie. Para terminar este vídeo, me gustaría presentar un comentario que hace Kardec en el primer capítulo del libro La Génesis, en el ítem 55, donde dice lo siguiente: los descubrimientos de la ciencia glorifican a Dios en lugar de disminuirlo. Solo destruyen lo que los hombres construyeron sobre las ideas falsas que se formaron de Dios. Creo que el mejor argumento, el mejor comentario a estas reflexiones de Kardec es no hacer ninguno, porque cada uno podemos percibir claramente la profundidad que encierran. Como siempre, les agradezco por ver este vídeo, les dejo mi correo electrónico para quienes quieran ponerse en contacto conmigo. Debajo de esta forma voy a poner el logo del canal y nos vemos en el vídeo siguiente.